En la clase de hoy pues estaremos viendo los paneles solares conectados tanto en serie y paralelo y las características que estos paneles exhiben en términos de su voltaje de open circuit y sus corrientes de short circuit. En esta sección del curso estaremos hablando sobre los paneles fotovoltaicos en conexión serie y en conexión paralelo y cuáles son las implicaciones de esas conexiones de dos paneles que sean iguales conectados en serie, dos paneles que sean iguales conectados en paralelo, dos paneles diferentes conectados en serie y dos paneles diferentes conectados en paralelo. Para eso pues vamos a estar utilizando las curvas IV, comenzando con conexión en serie de dos paneles iguales. Y conectamos dos paneles iguales en serie, cuál va a ser el voltaje total que vamos a obtener y cuánto sería la corriente total. En el caso de los que son iguales, es una de las configuraciones más sencillas, que van a tener las mismas corrientes de cortocircuito, ¿verdad? Y los mismos voltajes de open circuit. Por lo tanto, el voltaje total va a ser la suma de los dos voltajes individuales, o sea, dos veces el voltaje de open circuit porque son iguales. Y la corriente total es la misma que la corriente 1 que la corriente 2 porque es el mismo panel, ¿verdad? La corriente se mantiene igual en conexión serie. Si conectamos dos paneles diferentes en serie, ahí es donde vienen las diferencias con el caso anterior. Entonces tendría yo el panel fotovoltaico 1 con su corriente de short circuit y su voltaje de open circuit, diferente al panel 2 con su corriente de short circuit y su voltaje de open circuit. Cuando vamos a calcular el voltaje no hay problema porque seguiría siendo la suma de los voltajes de open circuit de cada placa, aunque sean diferentes se siguen sumando. El problema va a ser en el caso de las corrientes, que la corriente total va a ser la corriente menor, que en este caso es la corriente de la placa 2. Y en conexiones en serie, el problema va a ser con las corrientes, que siempre va a escoger la corriente menor y por lo tanto pues vamos a perder potencia ahí. Digamos aquí un ejemplo que tenemos dos paneles en serie, uno que es marca Mage 250 y la otra que es marca SolarWorld 250 con sus valores de placa, la voltaje de open circuit para Mage 37.7, corriente de short circuit 8.7 amperes. El voltaje de open circuit para SolarWorld 37.8 y la corriente de short circuit 8.28. Si queremos calcular entonces el voltaje total, pues sumamos los voltajes individuales. 37.7 más 37.8, 75.5. Y la corriente de short circuit, esa sería 8.28 porque como son diferentes va a escoger la menor. Y esos serían los valores totales. Lo mismo puede ocurrir si pongo más de 2, ¿verdad? Por ejemplo, si pongo 4, dos marcas Hyundai 295 con dos Mage 250. La información de Mage sería Open Circuit 37.7, corriente de short 8.7 amperes. En el caso de Hyundai sería 39 con 9.8 amperes de corriente de short. El voltaje, pues sumamos esos cuatro voltajes, ¿verdad? 37.7 más 37.7 más 39 más 39 nos daría 153.4. En caso de la corriente total, pues sería la menor de todas sus series. La menor son las de Mage 250, que es 8.7 amperes. Y ahí vimos varios ejemplos ya de conexiones en serie y paralelo. Y si tenemos otro ejemplo con cuatro paneles iguales, cuatro Hyundai, pues entonces sumamos los 39 por 4, ¿verdad? 156 voltios. Y la corriente total 9.8 amperes porque es la misma, ¿verdad? Esos paneles. Veamos entonces ahora qué sucede cuando tenemos conexión en paralelo de paneles iguales y de paneles diferentes. Si son iguales, ahí no hay problema. Van a tener las mismas corrientes de cortocircuito
y los mismos voltajes de open circuit. Por lo tanto, en paralelo los voltajes son los mismos. El voltaje total es el mismo que el de la placa 1 y que el de la placa 2. Y las corrientes son las que se suman. Y corriente de short circuit 1 más la 2, 2 veces la corriente de short circuit porque son iguales. Y ahora, como siempre, el problema va a ser cuando conectamos dos paneles diferentes, ¿verdad? Los paneles iguales, no hay mucho problema. Paneles diferentes, en donde vienen los problemas. En paneles diferentes, si voy a calcular la corriente de short circuit total, sería la suma de las corrientes individuales. Ahí no tengo problema. El problema va a ser en el voltaje total, que el voltaje total va a ser que la suma del voltaje 1 más el voltaje 2, pero entre 2, o sea que está haciendo un promedio, porque este ejemplo son de dos paneles. Así que en paralelo las corrientes se suman, no importa que sean diferentes, pero los voltajes se promedian, ¿verdad? Tengo aquí un ejemplo con dos paneles conectados en paralelo, uno Mage 250 con uno Hyundai 295. Los valores de Mage son 37.7 voltios, 8.7 amperes. Los valores de Hyundai serían 39 voltios, 9.8 amperes. Aquí en la conexión paralelo pues conectamos positivo con positivo y negativo con negativo. Así que tomamos el promedio de los voltajes, ¿verdad? 37.7 más 39 entre 2, 38.35 sería el voltaje total. Y en las corrientes pues sumamos, ahí no hay problema, ¿verdad? 8.7 más 9.8 amperes que nos da 18.5. Y que ahí tenemos, ¿verdad? Un ejemplo de paneles fotovoltaicos conectados en paralelo. Y finalmente, viendo un problema sobre conexión en serie para cálculo de voltaje máximo, ¿verdad? Si tenemos un arreglo de estos 5 paneles Hyundai 295 conectados en la ciudad de Cagua, para determinar el voltaje máximo, ¿verdad? Tenemos los valores de la placa 39 voltios, 9.8 amperes, coeficiente de temperatura de negativo 0.29% y la temperatura récord mínima de Caguas 13 grados. Así que utilizando la fórmula larga, 1 voltaje de open circuit 1 más Tmin menos T estándar por el coeficiente de temperatura por el número de módulos, 39 por 1 más 13 grados menos 25 por menos 0.0029, ¿verdad? Lo ponemos de por ciento a número decimal por 5. Así que me da 39 por 1.0348 por 5, 201.79 voltios. De número es menor que 600 voltios, por lo tanto cumple con el código eléctrico nacional que tiene que ser menor de 600 voltios para instalaciones residenciales. Así que con esto terminamos estos ejemplos de los paneles conectados en serie y paneles conectados en paralelo.